Lorenzo, ¿qué pasó? ¿Frente a qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ya es un régimen autoritario? ¿Ya estamos camino a una dictadura? Ya para decirlo claramente. Bueno, digamos que el domingo, Carlos, se concretó un paso más que era un paso previsto, un caso diseñado, digamos, en la ruta de esta transición hacia el autoritarismo que se ha venido delineando en los últimos meses, un par de años. Aunque pues, digamos que no cambió nada del guión original. Es decir, la reforma, el verdadero golpe al Poder Judicial se dio con la reforma y la elección era simple y sencillamente una consecuencia natural del mismo. En ese sentido, pues lo que hoy estamos viendo conforme avanzan los cómputos del INE es la concreción de lo que ya se sabía y lo que muchos desde el principio anunciamos, es decir, la elección de jueces, por sus propias características y por cómo se diseñó, inevitablemente implicaba una captura por parte del gobierno, del oficialismo, de quienes detentan la capacidad de movilización, aunque esta haya fallado y de eso podemos hablar, del Poder Judicial. Y lo estamos viendo. Todos los que están concretándose como electos son los que aparecieron en los acordeones del oficialismo, son los que fueron propuestos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No ha habido ningún aspirante al Poder Judicial que haya llegado al cargo, ni lo va a haber seguramente, salvo alguna rara excepción que puede darse en algunos cargos menores. Entonces, lo que ocurrió simple y sencillamente fue que se haya concretado, digamos, ese paso que era inevitable, que estaba en la agenda, que era simple y sencillamente, pues digámoslo así, enmascarar la captura del Poder Judicial a partir de su colonización con personajes que fungieran como correas de transmisión de los intereses políticos del régimen con una aureola democrática del voto popular. Lo que sí es cierto, y que esto es importante subrayarlo, lo hemos hecho muchos de quienes estamos en esta mesa a lo largo del tiempo y en estos días, es subrayar, digamos, la farsa democrática que se evidenció con una bajísima participación que la vuelve la elección con menor participación de toda la historia y porcentualmente a los jueces, a los funcionarios electos del Estado con menor respaldo, digámoslo así, popular. Ahora, en términos de régimen, ¿qué te dice una elección con estas características? Bueno, mira, hemos avanzado en una captura paulatina de los poderes de control, en una democracia constitucional a la gran capacidad, digamos, que tiene el gobierno. Naturalmente se le contrapone un control político que ejerce el Congreso. Ese ya se había diluido con la captura y con la, digamos, concreción, con la construcción de una mayoría fraudulentamente construida, en muchos sentidos, que les permitió apropiarse de la Constitución. Y claro, estaba el contrapeso jurídico. Hoy lo que tenemos es, digámoslo así, un régimen en el que, si bien la división de poderes formalmente existe en la Constitución, por la vía de los hechos, tú tienes a un poder político, el régimen, que controla todos los poderes. Y lo que va a ocurrir en los meses y años por venir va a ser la concretación de este hecho, es decir, la convalidación de este hecho. ¿Frente a qué estamos, Jesús Silva Herzog? ¿Es autoritarismo ya? ¿Es camino a la dictadura? ¿Frente a qué estamos? Yo creo que este es un régimen autoritario. Sí. Creo que el cambio de régimen se ha consumado. La elección del domingo pasado simplemente lo constata. Pero el cambio se había operado ya antes. La reforma de fines del gobierno de López Obrador terminó de operar ese cambio de un sistema pluralista a un sistema en donde un grupo político, un movimiento, gobierno, partido, tiene pues todos los hilos del poder, tiene un brazo electoral, tiene un brazo militar, tiene un brazo administrativo, tiene un brazo clientelar, ahora tiene un brazo judicial. Lo que se ha operado en las últimas horas es que el Poder Judicial es un brazo de Morena, es el brazo judicial de un nuevo régimen. Y eso, pues, simplemente es la anulación de los contrapesos que son indispensables en cualquier régimen democrático. Entonces, bueno, creo que el largo trayecto de erosión, que fue lento al principio, pues se aceleró en los últimos meses del gobierno de López Obrador. ¿Cuáles son las siguientes estaciones, Jesús? Es decir, viene la pérdida de libertades, viene que una mesa con estas características ya no se vaya a poder hacer. O sea, ¿cuáles son las siguientes estaciones de este mismo tren? A mí me gustaría escuchar lo que nos dice Héctor.
porque lo que estamos viendo es la operación de un régimen político que usa todas estas palancas para la intimidación de sus adversarios y de sus críticos. Esto no es ya solamente que haya una voz en la mañana desde Palacio Nacional que agrede, sino que se usan los instrumentos del poder institucional, las herramientas del poder coactivo del Estado para intimidar y para amenazar a los adversarios. Creo que en ese espacio estamos ya. Esto no es una especulación, es la experiencia de Héctor en este momento. A ver, Héctor, ¿qué pasó? No, yo creo que lo que está ocurriendo es que lo que antes era un presidencialismo que estaba fuera de la Constitución, pero que existía y que operaba por fuera de la Constitución, digamos, de una manera metaconstitucional, ya está en la Constitución. Entonces, más que un retroceso, es otra cosa. Es un experimento, un fenómeno nuevo que incluso puede pasar por encima de hechos como los que vimos en la elección judicial. Acordeones repartidos en todos los estados, a la vista de todos días antes de la elección, en una operación como las que ya nos han acostumbrado los Morena y sus operadores, que abarcó todo el país. Y la consecuencia de que todos los que estaban en las boletas son los que resultaron. Yo primero pensé, cuando vi los resultados, que se trataba de una derrota de Morena, por la pobre participación, por decir el 10% del padrón. De ese 10%, 1 de cada 10 no votó, de los ciudadanos mexicanos, desdeñó eso. De los que votaron, 1 de cada 5 anuló o lo dejó en blanco, etcétera. Un desastre. Pero con el paso del tiempo vas viendo, me sorprendió la actitud triunfalista de Claudia Sheinbaum esa noche, la felicidad que irradiaba, y yo decía, es el colmo del cinismo con una participación que está bordando el 11%, presentarlo como el gran triunfo. Pero es que realmente se quedó con todo. Es que realmente lograron absolutamente todo lo que querían. Por ilegítimo que sea. O sea, a pesar de que, a ver, sí, el presidente sale en la mañanera y dice, es un éxito, montó un montón de gente. Sigue siendo. Las casillas decían. Es decir, es un fracaso para ellos en términos de que no se movilizó la voluntad popular de la que hablaron, que dijeron que la población mexicana en 2024 había avalado la reforma judicial. Esa narrativa se acaba. Sin embargo, en términos de poder, pues, lo tienen ya absolutamente todo. A partir de esto, de este momento, yo quiero ver quién de nosotros se va a sentar frente a un tribunal a litigar lo que sea, cuando todos los que fueron palomeados y todos los que resultaron electos son los que son del agrado del régimen. No hay críticos, no hay jueces. ¿Cuáles son las siguientes estaciones, Lorena? A ver, antes de pasar a eso, yo creo que es importante resaltar, el domingo hubo 2 elecciones. O sea, sí estuvo el Poder Judicial, que yo creo que se veía venir. Era muy difícil que saliera mal para Morena esta elección. Digo, un estándar de éxito que fuera una participación por lo menos similar a la de la elección de revocación hubiera sido deseable para ellos, pero con esto tienen más que suficiente y vimos participación en estados, ¿no? Tabasco, ¿no? Ayer Javier Aparicio hacía un análisis de dónde hubo más participación y dónde vinieron los votos más importantes, ¿no? Para Hugo Aguilar y para Lenia, y son los estados, ¿no? Controlados por Morena, ¿no? Entonces, yo creo que salió redondo, ¿no? El Poder Judicial ya es de Morena y quienes van a calificar y controlar al Poder Judicial también son de Morena. Como decía, se acabó la división de poderes, se acabaron los pesos y contrapesos, ya no hay una independencia del Poder Judicial y eso es gravísimo, porque es uno de los elementos más importantes para que exista la democracia, el derecho de la libertad, la protección a las libertades. Pero la otra elección fue la política, la de Durango y Veracruz. Sí, elección y municipal. La señal es totalmente distinta. La participación ahí totalmente diferenciada, ¿no? Con respecto a los mismos estados, ¿no? Hubo una participación de alrededor del 18-19% del Poder Judicial, 50% en esos estados. Y ahí el resultado para Morena, por más triunfalista que haya sido la presidenta en la mañanera, tratando de cuantificar el logro de Morena en términos de población gobernada, la realidad es que perdió muchísimos votos, perdió peso electoral
y decreció en fuerza política, en los dos estados. Y yo creo que eso es algo totalmente distinto. Además de que hemos visto, bueno, en algunas encuestas, que ha caído el apoyo, digo, aunque sigue siendo alto, el apoyo a la presidenta, y también cayó el apoyo a Nale. Entonces, aquí estamos viendo una cosa totalmente distinta, estamos viendo una pluralidad política, estamos viendo un voto opositor que sí sale a votar, que sí se moviliza, que sabe cómo votar y que además vota por candidatos. Y que por lo menos en mi lectura de Veracruz salieron a castigar a Morena. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué te dice eso? ¿Te da alguna esperanza para el 27, para revertir el camino autoritario? Me parece que por lo menos el desgaste de Morena en mal gobierno, en falta de resultados, en temas que se supone que deberían de estar resolviendo, como corrupción, que es una de sus banderas, como seguridad, incluso economía. Ese desgaste, como siempre, sí está teniendo un resultado. No es teflón, no son invencibles, la gente se da cuenta. Y además el hecho de que voten por candidatos, digo, yo creo que en este caso, obviamente los principales ganadores de estas elecciones fueron MC y el PT en Veracruz, y en Durango MC, ¿no? Esos son los ganadores, la verdad. Todos los demás vieron pérdidas, salvo Morena, que ganó en Gómez Palacio. Pero de ahí en fuera, el PAN y el PRI, ¿no? Déjeme poner tantito de lado el asunto de la elección política, porque les quiero preguntar varias cosas sobre esto, ¿no? O sea, si realmente hay un castigo electoral posible a Morena, si finalmente está pagando ciertas facturas, porque pues de pronto yo veo encuestas en Sinaloa, donde la gente hace 10 meses no puede salir a cenar, que dice que Morena le mete 2-1 a su más cercano competidor. Si MC ya es la nueva oposición, entonces, todo eso déjenme lo pongo un segundo de lado y me concentro nada más, un par de rondas más en el tema de la elección judicial. Has defendido, Denise, en esta misma mesa que México ya se inscribió en este modelo de autoritarismo competitivo, en donde se simula la competencia. El INE ha sido comparsa de todo esto. Ya perdimos al INE. O sea, así como ya perdimos a la Corte, como ya perdimos la Judicatura, como ya perdimos muchos contrapesos, ya perdimos al INE. A ver, lo que pasa es que el INE es, por un lado, su consejo y su presidenta, y por otro lado es todo un andamiaje que procesa, lleva a cabo las elecciones compuesto por ciudadanos. Y entonces hay, yo diría, un desfase. Por un lado vemos a una Guadalupe Tadei que es cada vez más acomodaticia con el poder, que solo declara que los acordeones no pueden usarse apenas unos días antes de la elección, que se prestó a validar la supremacía constitucional que Morena construyó para sí misma, violatoria de la Constitución. Y por otro lado vemos, como yo vi y presencié como observadora en la elección, los ciudadanos funcionarios de casilla que siguen creyendo en el proceso, que han participado, muchos han sido presidentes de casilla en ocasiones anteriores, saben armar la casilla, saben hacer toda la operación democrática. Y lo que yo presencié en esta elección es Morena montándose sobre lo que sí logramos hacer en los últimos 30 años, que fue crear una estructura electoral independiente, autónoma, profesionalizada, y sobre eso se impuso una elección fársica con objetivos de claro control y captura política. Entonces, por un lado está un INE al que hay que aplaudirle su existencia, su operación, cuestionar la alineación política de algunos de sus consejeros, y por otro lado está Morena tratando de, yo creo que en el futuro, capturar aún más lo que queda de esa institución. A mí no me sorprendería, ahora que preguntas sobre pronósticos, que en los próximos meses o años hubiera una reforma política electoral en la cual Claudia Sheinbaum planteara: el INE es demasiado caro, el INE, bueno, esta elección costó, ¿cuánto? 7 mil millones de pesos. Y como ya no les está preocupando tanto el tema de la legitimidad,
Les preocupa un poco y por eso hemos visto a la presidenta en el discurso, ¿no? Exacto, en el culpando a la oposición de haber producido la falta de votación y de afluencia, y culpando a la oposición del voto nulo, en un discurso además absolutamente contradictorio. O sea, no puedes tener tu pastel y comértelo también. No puedes decir que la oposición es ridícula, minúscula, moralmente derrotada, y luego a la vez culparla de todo lo que no salió bien para ellos en la elección. Y me parece una salida en la cual intentan esconder este problema de la falta de legitimidad de la elección. Pero suponiendo que a futuro ya no les importe, porque ya obtuvieron todo lo que querían: control del poder ejecutivo, control del poder legislativo y control del poder judicial. Y estoy de acuerdo contigo. Yo antes decía, es una regresión al viejo PRI. No, es un nuevo animal. Porque lo argumentaba muy bien Pedro Salazar ayer en una columna. Decía, el viejo PRI se saltaba la Constitución, violaba la Constitución. Morena ya ha constitucionalizado su autoritarismo. Entonces, en el futuro, ¿qué vamos a ver? Que Claudia diga: el INE nos sale muy caro, ya tenemos con nosotros a la voluntad popular mayoritaria, se expresó, nos dio el poder judicial. Y de paso rasuro los plurinominales y reduzco todavía más a los partidos. Y reduzco el financiamiento a los partidos, que va a sonar muy bien, va a sonar a austeridad, a que la democracia mexicana es demasiado cara. Hubo quienes en el pasado apoyábamos la idea de reducir el financiamiento público a los partidos, pero no en un escenario en el cual ya tienes un partido dominante que, si le quitas a los otros la posibilidad de competir, los anulas. Y por eso mi categorización ya con muchos otros analistas y la prensa internacional, yo creo que se cayó para Claudia la narrativa que había cultivado durante meses de: es científica, es judía, es mujer, se opone a Trump y ayuda a los pobres. Si leyeron la prensa internacional en la última semana, ya no es lo que se resalta del gobierno de Claudia Sheinbaum. Se resalta algo que para el mundo democrático, o lo que queda de él, es una aberración. Ayer el New York Times, su titular sobre la noticia de México es: el partido gobernante ahora va a controlar a la Suprema Corte. Que eso no sucede en democracias funcionales. Y el paralelismo entre los acordeones y el voto final le quita a la democracia uno de sus componentes esenciales, que es la incertidumbre. Aquí ya sabíamos quiénes iban a ganar. A ver, habla Denise de cómo todo ese entramado ciudadano que tiene el INE para organizar las elecciones, contar los votos, armar las urnas, etc. Pero no queda aplastado por Morena. Es decir, en un momento en donde ya metes a la Constitución todos estos síntomas del autoritarismo, pues también nos damos una elección en donde el INE avala el uso de los acordeones. O sea, es decir, le dice, bueno, esa trampa sí. O sea, tú te imaginas un día diciendo, bueno, el acarreo no está mal, o sea, llévenlos a votar. Oye, si meten 4 o 5 en una urna y hacen la operación tamal, no pasa nada, ¿no? Son prácticos. No, ya perdimos al INE, Lorenzo Córdoba, y sé que te pego en el corazón con esta pregunta, pero la verdad, o sea, yo estoy sorprendido de la comparsa que ha sido el INE en todo esto, como si lo hubiéramos visto todos, el fraude. Lo que pasa es que si ves los temas en particular son preocupantes, pero si los ves en un conjunto, claramente te delinean este proceso de regresión autoritaria que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo una transición al autoritarismo, poco para retomar lo que se decía en la primera ronda, que es claro y franco. Es decir, es indubitable. Estamos, así como hace 30 años se empezó a construir poco a poco una transición a la democracia, desmontando los aparatos, las instituciones que se habían construido y la lógica de funcionamiento en el pasado para hacer funcionales a un régimen autoritario, ¿no? Y democratizar el régimen. Hoy estamos viendo exactamente lo contrario. Coincido, no estamos volviendo a donde estábamos, no es un mero regreso al régimen de los años 60, 70, de ninguna manera, entre otras cosas porque aquello tenía un enorme componente institucional. Este tiene, al contrario, un enorme componente caudillista. Es decir, lo ves en la propia elección, es decir, quiénes son los que armaron los acordeones, el papel que tienen los gobernadores, el papel que tienen los grandes liderazgos nacionales de Morena.
que tienen sus conflictos internos. Es decir, aquí hay un componente caudillista que nos coloca en el peor de los mundos, porque el autoritarismo, cuando tiene un aparato institucional, de alguna manera tiene, sí, que brincarse las trancas, pero tiene ciertos cauces. Hoy no. Y ni siquiera, y además ya arraigaron el hecho de que pueden cambiar la Constitución, pero está muy arraigado el hecho de que no me van con que la Constitución, con que la ley es la ley. O sea, incluso en eso. Y entonces yo sí creo que venimos... ¿Hay elementos para anular la elección? No, yo creo que... A ver, el problema es que no hay ninguna prueba. Es decir, decir que hubo una... No, prueba formalmente hablando. Hay documentales, periodísticos. Y salió tan me queda clarísimo. El único problema es que tú tienes... Yo sí me encontré un acordeón tirado en la calle. Estoy de acuerdo, pero ¿quién va a presentar esa impugnación? No existen ni siquiera los mecanismos institucionales para poder impugnar y anular esta elección. ¿Qué es lo que hemos perdido? Ahora sí, pero no tienen legitimidad procesal para hacerlo, Denise. Es que ese es el verdadero problema. Al no tener los candidatos representantes, que son los que podían impugnar, hoy no tiene nadie. Y eso es parte, me acerco al punto. O sea, hemos perdido al judicial, al legislativo primero, hoy perdimos al judicial. Vuelvo a insistir en algo. Lo que pasó el domingo, ya sabíamos que iba a pasar. Es decir, es simple y sencillamente la convalidación de lo que ya se había construido desde el principio. Había quien decía es que podemos votar por algunos candidatos independientes. Sí, pero con la fragmentación del voto bastaba un mínimo aparato corporativo como el que se echó a andar para que ganaran lo que ocurrió, que ganaran los candidatos de Morena. En todo ese contexto, sí estamos en un régimen en el que pues, las libertades están en riesgo, no vas a poder defenderlas, y sin embargo sí tienes algo que no es esa hegemonía electoral, lo que decía Lorena es bien importante, que sí tuvo el PRI y que controló el PRI indefectiblemente. Es decir, estas elecciones no son la antesala de lo que va a venir después, porque las elecciones políticas en donde compiten candidatos, en donde se les cobra la factura a los gobiernos por lo que se haga mal, esas todavía siguen siendo el último resquicio para evitar que esto se acabe convirtiendo en la planadora autoritaria que tuvimos en el pasado, con sus peculiaridades. Es muy preocupante, sin embargo, en efecto, lo que dices del INE, porque lo que hemos visto ha sido una captura desde hace unos años. Esto que ocurrió, de hecho, la misma reforma judicial no habría sido posible sin la captura que se hizo de los órganos electorales. Primero, con el INE avalando una sobrerepresentación que era inconstitucional y con un tribunal completamente entregado. Por cierto, hoy llegan 2 candidaturas. ¿Más entregados todavía? Que son las candidaturas que quiso el gobierno, ¿no? Y eso, entonces van a tener una mayoría todavía más blindada. El próximo año salen algunos consejeros del INE, los de mayor antigüedad, vendrá un nuevo nombramiento. En fin, yo creo que la reforma electoral, Denise, no va a tardar 2 o 3 años. Yo creo que va a ser inminente, es inmediata, es lo que les falta para cerrar el asunto. Sí tenemos, sin embargo, una estructura que va a ser muy difícil desmontar. Hay que ver cómo viene la reforma, que es esa estructura ciudadana de abajo. Así que la única esperanza que nos va a quedar después es que los votos se van a contar. No vas a tener un INE que te garantice equidad. Eso ya se acabó desde hace tiempo. La elección del año pasado fue la más inequitativa. Un INE que avala acordeones o que los condena a unas horas de que se realice la elección. Es decir, yo creo que si bien entramos a un régimen autoritario, con una esperanza de resiliencia democrática, pero que cada vez va a ser más dura, que pueda explayarse y que pueda desplegarse, ¿no? Y esa esperanza son los ciudadanos votando. Yo creo que las señales sobre la conducta del árbitro son muy preocupantes. No solamente tiene que ver con lo que pasa en la jornada. Vimos campañas de las ministras del régimen que violaron abiertamente todas las reglas que ellos mismos se habían establecido y no hubo absolutamente ninguna señal, ninguna sanción de candidaturas que debieron haber sido canceladas. Entonces sí creo que hay señales de gran preocupación sobre la conducta del árbitro y esto que nos advierte Lorena me parece al mismo tiempo alentador y preocupante porque es precisamente esa la razón que alienta el cerrar más el canal electoral de la diversidad. Sí. Creo que el hecho de que hayan estos resortes opositores en estos espacios territoriales seguramente está activando la alerta de, pues hay que
cerrar más aún los conductos de la pluralidad en el país. Creo que hay que estar muy alertas con esta señal que seguramente vendrá dentro de muy poco, ¿no? A ver, mucha gente que está diciendo, Jesús, ahorita, bueno, la oposición va a estar dentro de Morena, porque tienes algunos ministros, magistrados, jueces, algunos son de Adán Augusto, otros son de la presidenta, otros son de López Obrador, otros son de Monreal. Y si las cosas salieron como salieron en Veracruz y Durango es porque hubo pleitos internos, etcétera. Es decir, ahora resulta que la oposición está dentro del régimen también. A ver, Creo que sí. He visto este argumento procesarse y diseminarse en los últimos días por los intelectuales orgánicos del régimen, quienes ya dicen abiertamente, pues, la Corte no va a ser toda morenista, ni los votos van a ser homogéneos, y entonces están tratando de vender la idea que es en realidad una vieja idea del PRI. No es nueva, no se la inventaron. El PRI decía que había democracia porque se dirimían los conflictos entre sus facciones políticas. Pero eso es una definición fársica de la democracia. Es pensar que la competencia se da entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que todos son morenistas y tienen pues distintas formas a ver, todos quieren tener más peso, ganar, tener sus bases, etcétera, y ligeras variaciones con respecto a cómo ven a la Cuarta Transformación. Pero es todo dentro del mismo partido. Eso no es una democracia con competencia real. Es que esa es la dimensión caudillista de lo que está haciendo el nuevo autoritarismo. Y unipartidista, sí. O sea, el unipartidismo es antitético al pluralismo y a la democracia competitiva que implica la competencia entre partidos, no la competencia dentro de un solo partido, que además no es una competencia que se procese por la vía electoral, se procesa tras bambalinas, a oscuras, en pactos negociados en Palacio Nacional o en restaurantes en Polanco y en Las Lomas, porque además la falsa austeridad de este régimen es cada vez más evidente. No les encuentras una casa en Cuba, todas son en Estados Unidos, todas son en San Diego. Bueno, Arturo Ávila, el vocero de Morena, con una casa de $4 millones en San Diego. Él dice que ya era empresario exitoso. Lo que no nos dice es que era un empresario cuya actividad empresarial estaba vinculada al gobierno. Pero yo creo que es muy importante este punto de Denise en términos del discurso que se está construyendo, de qué tipo de régimen tenemos, en donde la apuesta es, hay una diversidad dentro de nuestro club, hay grupos distintos, hay personas que en nuestra organización piensan diferente, pero no es el elector el que va a decir. Salen los voceros a decir, no son monolíticos. Adentro hay una serie de libertades. Mira, a mí me sorprende mucho el nivel de simulación que nos está llevando a algo que sería como una democracia tripulada. Ve lo que pasó en Sonora con un candidato a ministro que se llamaba Daniel Humberto Acedo Quimbres. Él no estaba en los palomeados por el gobierno de Durazo y de repente gana. Él se presentó el domingo en la mañana, salieron las fotos a votar, sonriendo como todos, ahí está emitiendo el voto, cumpliendo con el deber ciudadano, y empieza a repuntar, en los conteos empieza a salir arriba, y a media mañana manda una carta que circuló el domingo en redes, diciendo que por motivos personales y por otras cosas que tiene que atender, renuncia. Entonces imagínate lo que pasó dentro del gobierno de Sonora cuando vieron que alguien se movió, dicen que fue que unos secretarios por ahí aliaron, la esposa de este candidato es la secretaria de Finanzas, que hubo un movimiento por abajo, ya ves que son libres, etcétera, y entonces lo empujaron, y cuando se dio cuenta Durazo de lo que estaba pasando, lo mandaron a renunciar. Entonces, así o más o mayor simulación. Luego, el menor nivel de participación, como ha dicho Lorenzo, en la historia. Imagínate que a ese nivel de participación tan bajo lo enmascaras o lo cubres alegando el PRI y el PAN tuvieron menos votos y además ahí viene Benito Juárez.
¿no? ¿De qué se quejan si es la primera vez en 2 siglos que un indígena? Entonces, se va volviendo la simulación como la norma de actuación del partido oficial, pues como en los tiempos de Ríos, ¿no? De los agachados y de los supermachos, estos personajes cínicos que aparecían en estas historietas, ¿no? Lorena, entramos a lo que tú planteaste desde un inicio. Hay una posición, o sea, hemos estado viendo, me da la impresión, a una presidenta arrinconada, tratando de justificar en la mañanera que 10% es un mundo, ¿no? O sea, que 10% es el pueblo mismo, que el pueblo votó, que el pueblo decidió, que si ella se esperaba 36 millones de votos, con 9 bastan, ¿no? Y que eso es muchísimo, y que hayan votado 4 millones con por un ministro es un montón. Y veo una oposición recordándole al régimen pues, el vacío de la elección, una oposición con frases muy divertidas como si las mentadas de madre a Noroña contaran, tendrían un asiento en la Suprema Corte de Justicia, un MC que parecía desdibujado, sin Dante en el escenario, dejó de ser Nota Samuel García, Dante nada, Maines, y en eso, pum, aparece en segundo lugar. Está pasando algo en la oposición que está funcionando. Más que hablar de los partidos, yo creo que hay que hablar de los votantes. Creo que esto lo hicieron los votantes. Y una vez más es el tema de que la gente sí sabe votar, de que la gente sí se fija en quiénes son los candidatos. Para mí en estas elecciones votaron por candidatos. Estoy hablando de la política, no de la judicial. Votaron por candidatos. Creo que en 2027, que vienen 16 gubernaturas, ¿no? Tenemos la renovación de la Cámara de Diputados, etcétera. Y de la otra mitad del Poder Judicial. Sí, pero iba a ser lo mismo. O sea, ¿sí? Hubo mesas separadas. Sí. Entonces, ahí estuvo la participación diferenciada. La gente no se interesó por esa... Digo, el votante común no se interesó por esa elección. Van a votar por candidaturas. Y yo creo que aquí lo que se marca es un desgaste de Morena. Morena saca 39% de votos en Veracruz, viniendo de casi 60% el año pasado. Y aunque no son elecciones similares, después de un triunfo, de una ola guinda como la que vimos en 2024, ¿quién espera una caída de 20 puntos porcentuales? En Veracruz, Durango es una cosa que se cuece aparte. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pierde 45 alcaldías. Eso es muchísimo. Digo, es una derrota muy, muy fuerte. La oposición no está en Morena ahí. ¿Quiénes la toman? Pues MC, algunos PAN-PRI, y otros el PT. El PT sacó 300 y pico mil de votos. La presidenta, para tratar de vender que fue un éxito la elección, tiene que echar mano de los votos del Verde y el PT. O sea, se ve que Luis Alcalde y Andy López Beltrán no son ahorita personas favoritas del régimen. Bueno, pero es que Morena iba con el PT en la mayoría de los municipios en Veracruz. Perdón, iba con el Verde, pero no con el PT. Y ahí es donde el PT, el PT queda entre el PRI y el PAN en votos. El PAN trae 13%, el PRI trae 11% y el PT trae 12%. Ahora, Movimiento Ciudadano sí es una sorpresa, porque de repente 19%, había sacado casi 7%. ¿Ahí está desde tu punto de vista la nueva oposición al régimen? Para mí es más... ¿Ya no hay PAN ni PRI? Yo diría que si el PAN y el PRI hubieran tenido un mejor diagnóstico, hubieran hecho un mejor papel, hubieran podido también sacar fruto de este desgaste de Morena. Para mí este es un desgaste de Morena, de los gobiernos municipales de Morena, también traen arrastrando a Cuitláhuac y obviamente hay un desencanto con Naya. ¿Y en Durango qué? Es distinto. Ahora en Durango, conservan la capital, que creo que es una cosa muy importante, el PAN-PRI, pero van en la boleta, van en candidatura común sin logos. Tuvieron que desaparecer los logos, porque están tan desgastados, ¿no? Que tuvieron que irse también, lo mismo, la leyeron bien por el candidato, ¿no? Pero ahí Morena tampoco le fue bien. Morena venía de 50 y tantos. Ahora, ¿sabes qué me comentaba por ahí una fuente? No, sacó tercer lugar en Durango. En Durango capital. No, bueno, su candidato terrible. Ahí otra cosa. Ahí van en conjunto Morena, Verde y PT, y su candidato se desploma al tercer lugar por ser un pésimo candidato. Eso también, perdón, pero no, la oposición para mí no está en Morena. Hay una oposición a Morena. Que es Tierra del Mayo, que es un factor que no hemos considerado y que es un factor que está actuando y que está operando, que es Tierra del Mayo y que ahí la instrucción fue nada por ahí. ¿No?
¿Cómo le fue al Junior de Oro? ¿Cómo le fue a Andy López Beltrán en su estreno? Se fue a vivir a Durango y tuvo un resultado, bueno, si le queremos ser buena onda, mediocre. Jesús, hemos hablado mucho en estas mesas de que el gobierno hace un montón de barbaridades a costo cero, ¿no? Cosas que hubieran pasado a otros presidentes y que los hubieran inhabilitado política y administrativamente a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, a Morena no le cuesta absolutamente nada, ¿no? O sea, desastre en Acapulco y se reelige la presidenta municipal con el 60% de los votos. Aparece como la opción con mayor preferencia electoral cómodamente en un estado como Sinaloa, después de lo que hemos visto. ¿Crees que va a haber un cambio en esto de que no cuesta cuando tenemos una presidenta que de febrero a mayo ha perdido 7 puntos porcentuales con estos resultados de Durango y Veracruz, o es demasiado temprano? A mí me parece que esto que plantea Lorena de la existencia de votantes de oposición necesita indispensablemente el componente. ¿Cuál es el vaso en donde se vierte esa indignación, esa protesta, esa incomodidad con los resultados? Yo creo que esos recipientes no están, aparecen de pronto. Creo que hay momentos muy fugaces en el Senado en donde hay denuncias, críticas, pero no se articula una oposición que le dé sentido a ese votante opositor. Creo que esa es la tarea que tendrán las oposiciones en los próximos 2 años y tienen mucho de dónde construir una oposición, porque no pinta bien el futuro inmediato para el gobierno federal, para los gobiernos locales, y en ese sentido pues tendrán que plantear sus argumentos, seleccionar muy bien a sus candidatos para reconstruir de alguna manera la pluralidad en el país. Bueno, yo creo, Carlos, que el problema de un régimen autoritario es que más allá de los discursos, que son siempre muy importantes, y esta es parte de la fortaleza, López Obrador lo supo entender muy bien, Claudia Sheinbaum lo ha retomado, aquí mismo lo hemos señalado en varias ocasiones, el discurso es muy importante y el micrófono es fundamental. Pero todo régimen autoritario, conforme va haciéndose del poder, pues va a tener que ir, se le van acabando también, digámoslo así, las némesis. Y todo régimen autoritario la construye, ¿no? Y buena parte de lo que estamos viviendo pues, es el agotamiento de esas némesis. La oposición que sigue hoy siendo, digamos así, parte naturalmente del discurso de la presidenta a propósito de la elección judicial, pues la oposición tampoco es que está tan desgastada, pienso en el PAN y en el PRI, pues que tampoco van a seguir siéndole útil para ese discurso. Movimiento Ciudadano ha hecho una política absolutamente pragmática de cachar lo que se pueda sin confrontarse, incluso hasta coqueteando Samuel García, pues, digamos, y su cercanía con el gobierno de Sheinbaum. Habrá que ver a dónde vamos. Lo que sí es cierto es que tarde o temprano el morenismo va a empezar a pagar los costos de ese propio desgaste de la acumulación del poder. Cuando la justicia no funcione en un par de años, porque no va a funcionar, es más, cuando se agraven los problemas de la justicia por el rezago que inevitablemente se está acumulando producto de la reforma y demás, pues, ¿a quién le va a echar la culpa? El régimen. Si es cierto que hay muchos elementos para decirlo, que hubo un gran consenso, un gran compromiso que eventualmente en algunas zonas podía incluso hasta traducirse en un respaldo electoral con la criminalidad organizada, bueno, forzada por la nueva política en los Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum y su gobierno ha tenido que entrar con la confrontación. Es decir, se están moviendo muchas cosas e inevitablemente el gobierno tarde o temprano va a tener muchos menos responsables a los cuales apuntar el dedo, y eso va a implicar un cierto costo. Y por eso yo creo que es importante, digámoslo así, mantener una especie de resistencia, aunque sea discursiva, aunque no sea capaz de confrontarse con el gran micrófono de la presidenta en la mañanera, en el sentido de señalar las cosas como son. Es decir, esta elección fue un fracaso para la presidenta Sheinbaum, que había sido la principal vocera de la justificación de sus 35 millones, casi 36 millones de votos, como en el sentido de la reforma.
Un fracaso para esa narrativa. ¿No? Es un fracaso del cuento, pero es un éxito político No, innegable. pero eso ya sabíamos. Lo que se buscó se consiguió. Pero eso ya venía desde el momento en el que se hizo la reforma. O sea, vuelvo a insistir. Si tu punto es, la elección buscaba legitimar nada más ese lance autoritario y no la legitimó. Y es bien importante que eso esté en el terreno. ¿Por qué? Porque luego el elector inconforme, el elector que ve que ya no está, que no se cree el cuento, pues ese va a tener que votar y va a tener que votar por alguien. ¿Naranja es el nuevo azul? ¿Naranja es el nuevo rojo? No lo sé, pero lo que sí es claro es que hay un votante opositor. ¿Sí? Hay un votante crítico, hay un votante que fue y anuló su voto. Que es un 45%, Denise, al menos. Exactamente. Ahora, ese votante opositor, ¿cuál va a ser el receptáculo? ¿Sí? Eso es lo que no está claro. En los 80s, cuando el PRI empezó a malgobernar, crisis tras crisis, inflación, devaluación, el PAN comenzó a surgir como el depositario, el beneficiario de ese desgaste y de ese descontento. El problema para el PAN y el PRI ahora es que su marca está ya tan deslucida, tan atacada, tan... pues lo vimos en la elección presidencial. O sea, hay una imagen muy negativa de los que eran los dos principales partidos de oposición. Si Movimiento Ciudadano hace las cosas bien, puede volverse el nuevo receptáculo, pero eso implica muchas cosas. Vamos a tener que regresar a leer los viejos libros de transiciones del autoritarismo a la democracia. Y lo que sabemos de la experiencia mexicana es que la oposición empezó a construirse en la periferia, en los estados, en los municipios, y eso es muy importante ahora, ya no tanto la marca partidista, sino el candidato local que pueda ganar. Y también creo que hay que resaltar que la oposición no es solo una oposición, no es solo la oposición partidista, como lo quiere hacer, como nos lo pinta el régimen, como lo pinta Claudia Sheinbaum. La oposición. La oposición está fuera de los partidos también. La oposición es ciudadana, civil, cívica. O sea, hay más oposición que Alito y Jorge. Exactamente. Y esta elección Perdón, Denise, pero es una oposición que no tiene coche al cual subirse. Exactamente. Si el coche está tripulado por Alito y si está tripulado por Romero, no hay vehículo donde se pueda subir. Y luego esta actitud de la presidenta de burlarse. Yo creo que MC es el nuevo Guinda. Nuevo Guinda. El nuevo Guinda, ha actuado como el nuevo Guinda durante mucho tiempo, como un aliado estratégico. Por eso es delicadísimo lo de una reforma electoral, porque eso sí nos puede acabar cerrando las puertas en las que podría construirse ese vehículo. Coche. O sea, ya olvídate quién lo maneja, sin coche. Ahora, la presidenta, si llegara a ver esta mesa, podría al día siguiente en la mañanera hacerle como suele hacer, ¿no? Que hace como que su burla de, la dictadura, el autoritarismo. Ahí están, hablando como quieren, pueden decir lo que sea, sacaron a sus candidatos, compiten en elección. ¿Cuál dictadura? ¿Cuál autoritarismo? ¿Qué responde? No, fíjate qué trampa, porque se supone que en esta elección no podían intervenir los partidos, pero son tan impúdicos que ya dicen, tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, ¿por qué no lo aprovecharon? Y mandan a los paleros a justificar en medios, en radio, en prensa escrita, que la oposición dejó pasar la oportunidad de violar la ley. Sí, pero ¿por qué estamos aquí en buena medida? Porque esto no es una concesión. Sí, claro. O sea, no transmitimos con una concesión. Y segundo, sí, nada más que en esta mesa, de los que estamos aquí, habemos 3 que tenemos procedimientos, algunos penales, algunos administrativos abiertos, frente a los cuales, ¿no? O sea, ahora, espera, oye, y los que se acumulan en el camino, porque es que ahora también, sin desearles nada, también había que subrayar lo que va a pasar. Oye, tienes que sumarte a nuestro club, que están demandados tú y Lorena por algo. Solidaridad. Oye, no, pero sí es un punto que vale la pena abordar, que es qué es lo que va a pasar frente a la inexperiencia de los nuevos cuadros que van a tomar control del Poder Judicial. Los trámites, la burocracia, el desconocimiento, los problemas que se van a gestar, y si a esto le sumas pues que van a fallar en favor de quienes los palomearon, de quienes los apoyaron, de quienes los impulsaron, etcétera, esto te garantiza un futuro que no creo que vaya a resolver
los problemas que estamos viviendo, sino que los puede acentuar o los va a acentuar. Y esa, Héctor, yo creo que es una de las marcas muy notables de la nueva configuración política, que por un lado hay una verticalidad en donde hay solamente un bloque de poder cohesionado, que es el de Morena, y por el otro lado un espacio de anarquía que se va a expandir a partir de estos cambios institucionales. Es decir, hay un proceso de autoritarismo y al mismo tiempo de desgobierno. El presidente se preciaba de que le hablaba a Saldívar cuando tenía que resolver asuntos importantes. Ahí decía, teníamos este apoyo. Bueno, pues eso ya tienen lleno de Saldívar. Por eso mismo yo creo que de aquí se traza una ruta de lo que hay que hacer en adelante. Y por cierto, de esta lógica de resistencia democrática frente al avance incontenible, digámoslo así, que no es reversible del autoritarismo, que es documentar lo que está pasando. Es decir, lo que va a venir en los años por venir en el Poder Judicial es una catástrofe. Es decir, jueces que no han tenido una sentencia en su mano y que ahora van a tener que redactarlas. Una ley, una reforma que los obliga a sentenciar en 6 meses. Sea como sea, o sea, lo que vamos a ver es una justicia que va a acabar no resolviendo los problemas. Lo que vamos a acabar viendo es a los problemas resolviéndose no en los tribunales, sino en las oficinas de los despachos de los grandes jerarcas que son los que pusieron a los jueces. Es decir, todo eso hay que documentarlo, porque eso tiene que tener un costo. El problema que ha tenido el gobierno, tú lo decías hace un rato, Carlos, es que no ha habido costos. El costo ha sido un costo muy menor. Ahora, el empoderamiento también empieza a incrementar los riesgos de costos para el propio gobierno. Y eso hay que documentarlo. Lo que tienen que hacer espacios como estos. Pero Lorenzo, ¿qué costo ha tenido Lenia Batres? Todos vimos, fue público, la torpeza con la que llegó a la Corte, los errores que cometió, el apodo que le pusieron, las burlas que le hicieron, y era un día tras día, tropiezos tras tropiezos. Tal vez es que el 90% de la gente no haya ido a las urnas. El costo es que ahorita, en 2 años, va a ser presidente de la Corte. Ese es el costo frente al que estamos. A ver, y retomando un poco lo que decía Lorenzo, yo creo que aún mucho es hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que los costos sí están ahí, por eso empecé hablando de la elección política. Aquí difiero de ti de que no existe un vehículo. No necesariamente tiene que ser una marca. La marca está ahí. De hecho, por eso ponía el ejemplo de Durango. Eliminaron los logos, pero ganó un candidato del PRIAN. Lo que decía Denise, no los partidos, pero sí la estructura partidista, pues, ¿qué hace? Sí, pero si la población quiere buscar una alternativa a Morena, la va a encontrar. La va a encontrar, así sea el PT, en este caso en Veracruz, así sea el PRIAN con un candidato bueno sin logos, o así sea MC. No necesariamente porque no estamos satisfechos con el desempeño de la oposición, sobre todo el PRI y del PAN, que han cometido errores. No necesariamente por eso el votante va a decir, no, bueno, entonces ya mejor no voto porque pues, no hay nadie lo suficientemente bueno, ¿no? para llenar esas expectativas. Yo creo que por ahí va, y yo creo que sí es muy importante resaltar que los votantes sí están ahí. Hay votantes de oposición y que los votantes sí castigan a Morena. Primera. Segunda, permíteme. Segunda, yo creo que los costos ahí están, y hay una cosa importante, y lo decía Denise hace rato, la parte internacional es muy importante, porque sí es cierto que no había, creo que la primera que yo detecté fue una del Economist hace como 2 semanas, fue la primera que habló de la elección judicial. A mí me sorprendió muchísimo, porque en todo este tiempo, aquí ha habido 30,000 alertas de lo que venía, y nadie lo había retomado. Lo empiezan a tomar, y ahorita sí ha cambiado la narrativa y la visión respecto a Claudia Sheinbaum y a nuestro país, a lo que está pasando en México. Y para mí no es una reversa autoritaria, para mí es un cambio absoluto de régimen, en el que ya vamos casi en un 60%. Sí, con respecto a los costos, creo que hay que enfatizar que ahora que controlan todo el Poder Judicial, también asumen toda la responsabilidad. Porque la narrativa de la disfuncionalidad del viejo Poder Judicial es que liberan delincuentes, liberan narcos, liberan a delincuentes de cuello blanco, dejan a ir a corruptos. Cuando eso empiece a ocurrir, porque va a ocurrir en el nuevo Poder Judicial, hay que resaltar, es de ustedes. Es justicia absoluta y totalmente morenista. Siempre tendrán a Loret.
Pero por eso sí, nos den a nosotros, pero por eso mismo yo decía que hay que documentar. Y una cosa que es bien importante en este sentido, a ver, conociendo a la comunidad internacional en materia electoral, a mí me espantó que muchos decían, vamos a México a ver cómo funciona esto, porque está interesante. Es decir, el caminito, eso sí, en esto sí México es el primer país del mundo, no por las mejores razones, pero al elegir a todos los jueces, a muchos autoritarios en muchos lados se les empezó a salivarles la boca, porque vamos a ver cómo es esto. Y es una gran noticia también para que el modelo mexicano no cunda, el que haya participado un 10%, que es un fracaso a todas luces. Ven los analistas internacionales que están relatando lo que pasó en la elección. Salvo que te apellides Netanyahu, Erdogan, Modi o Trump y digas... Pero lo que nos toca decir es que justamente esa es la ruta. Es que esa es la ruta que se siguió acá, esa es la ruta en la que hay que alertar. No sé si la solución y la salvación venga desde fuera, pero que se empiece a elevar los costos, que la prensa internacional empiece a cambiar en 6 meses, decir, wow, o de menos, en 4 meses. Claudia Sheinbaum, la líder más sensata, que sabe con prudencia y cautela enfrentar a un personaje como Trump, a decir, híjole, ese es el país en el que ahora la justicia ya no va a impartir justicia, sino va a ser política. Eso tiene ciertos costos. El problema es cómo se canalizan esos costos. Ahora, las vías de la política son muy extrañas, A lo mejor el PRI y el PAN se renuevan, a lo mejor Movimiento Ciudadano abre puertas, pero, no lo sé. Bueno, yo creo que sí vendrán grietas de ese edificio monolítico, pero quién sabe cuánto tiempo tarde en hacerse, y quién sabe lo que tengamos que enfrentar hasta que las grietas empiecen, hasta que la explosión interna se dé, hasta que López Obrador saque las manos, si es que las saca o si es que las ha metido. Todo indica que las ha metido y que tuvo una operación ahorita que... Pero para vencer el autoritarismo la tarea de Zappa es permanente. Como en su momento tuvo que hacerse. Déjame jugar un poco la abogada del diablo, porque yo yo he escuchado ya mucho de que ahora sí van a pagar el costo. Pero este es el régimen que dejó al país sin medicinas. Y la enorme ventaja es que en eso no pudo echarle la culpa al pasado, porque en el pasado, pues mal que mal había medicinas. Costo cero. No le pasó absolutamente nada. Se quedan con todo el gobierno, se quedan con el ejército, la Guardia Nacional, se les aprueba todo. Siguen echándole la culpa a García Luna de las condiciones de seguridad en este país. Es decir, esa parte de ya no van a poder echarle la culpa. No, claro que le van a poder echar la culpa. A ver, este es un gobierno en donde vimos en video a 2 hermanos del presidente clavándose lana, los billetes así, y no pasó absolutamente nada porque triunfa la narrativa, por no hablar de los hijos, etcétera, etcétera. Perdón, pero no he visto que le cobren un ápice de costo de todas las barbaridades que ha hecho. ¿Sabes también qué pasa? Que nosotros somos un pequeño archipiélago de crítica, pequeño o grande, pero ya hay una captura de la mayor parte de los medios masivos. Y con la nueva ley de telecomunicaciones que se perfila, donde también el gobierno va a estar en absoluto control de la renovación y el otorgamiento de concesiones y de poder intervenir para censurar. O sea, nosotros pensamos que lo que se debate aquí se ve nacionalmente, cuando no es así. O sea, hay que documentar, hay que resistir, pero en ese sentido sí estamos regresando a un control de la narrativa como la tenía el viejo PRI en su momento. Si mañana Claudia Sheinbaum sale a decir fue un día soleado, su base electoral va a decir fue un día soleado. Y si sale a decir esto fue un éxito, su base va a decir esto fue un éxito. Y no existen los contrapesos mediáticos en este momento, cada vez menos. Yo diría que ese discurso se desgasta. No sé hasta cuándo, no sé cuánto tiempo resiste. Ha resistido hasta el momento. Me parece que durante 6 años tuvo la plataforma de un político con un talento extraordinario para convencer a una base muy amplia de que estaba soleado el día aunque estuviera lloviendo. Me parece que esa plataforma con la presencia de Claudia Sheinbaum es mucho más débil. Pero sí me parece, y ahí creo que es una discusión muy importante de la cual no tengo yo una posición muy clara, que es
que sí se necesita una oferta. Sí, claro. No solamente, no basta la demanda de oposición, sino que necesita haber una oferta concreta, organizada, visible, atractiva, que no tenemos en el horizonte. No hay una manera de cobrarle la cuenta al nuevo régimen si no hay quien está haciendo esa exigencia, y no es la dispersión de los medios cada vez más débiles. Tiene que ser una estructura política. Sí. De hecho, ahí estoy de acuerdo. Ahorita paso a ese punto, pero en el tema de medicamentos y eso, la educación en general, hay una resistencia muy fuerte, tristemente, a aceptar malos tratos, mal servicio, mala calidad, ¿no? Y eso es desde siempre. Nunca hemos exigido, en general, ¿no? El público nunca ha exigido, han tolerado. Y como es un segmento de la población muy específico, el que se quedó sin medicamentos, y además, lo platicábamos hace rato, hay sustitutos, ¿no? Digo, la verdad, hay medicamentos similares, hay medicamentos más baratos, se van para allá. Los que realmente están padeciendo el colapso en el sistema de salud es un segmento pequeño. El problema viene cuando ya son cosas más grandes, sobre todo para mí es lo económico. O sea, cuando viene ya el deterioro económico, ahí es donde se paga la factura. Y sí, creo que totalmente la oferta tiene que estar ahí, y es más, yo diría que en Veracruz, si me apuras, y el PAN hubiera hecho un mejor papel, le hubiera ido mejor, hubiera captado una parte de este descontento. Y no le fue tan mal, digamos que perdió muchos votos, pero sigue vivo, a pesar de que ahí está Yunes. Claro, de ahí viene todo el problema. Morena ahora, sí. Y además el problema, que sí se enteró todo Veracruz, de que su candidato, ¿no? Fue y se vendió a los, ¿no? Entonces, sí se necesita, pero yo creo que hasta cierto punto existe la posibilidad de hacerlo. Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta mesa de latinos, como siempre. Muchísimas gracias, Héctor, Denise, Lorenzo.